Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, la Feria Internacional del Libro, sí, usted la conoce, la FIL de Guadalajara, patrocinada por el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a lo que pude observar en muchas transmisiones que hicieron. Difícil encontrar a una persona que hablara como Víctor Flores, que no es conocido quizás en el argot de lo que son los libros, y no es muy conocido porque desenmascara buena parte de lo que es la estrategia de la oposición articulada en contra del presidente López Obrador, del trabajo que ha hecho y que sigue su nuevo régimen, por supuesto. Y le digo, Víctor Flores Villafañe no es un autor muy conocido, porque dice la verdad. Y la gente prefiere leer a Loret, a Ciro, a López Dóriga, que andan muy ufanos porque son los más mencionados en redes sociales. Pues se dedican a eso, a estar tiroteo tras tiroteo, una nota tras otra, en contra de la Cuarta Transformación. Ese es su gran poder que ahora presumen, que no lo es tanto. Pero este escritor, porque es un escritor, Víctor Flores Villafañe, escribe sobre la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador. Un nuevo régimen, una nueva idea de lo que es la política en el país, pero sobre todo, cómo a cada logro que alcanza la Cuarta Transformación de la mano de Andrés Manuel López Obrador, obviamente salen los grupos articulados, organizados en contra de este gobierno. ¿Cuántos ataques? Muchos. ¿Quién los organiza? Aquí están los datos. Proporciona muy buena información en este libro, porque él escribió este libro que le voy a mostrar ahorita en esta entrega, en esta información. Resulta muy importante cuando vemos, por ejemplo, el día de hoy se habló de la vacuna universal en todo el país, y ya salieron con que Ovidio, que Felipa Obrador, con que, bueno, muchas en redes sociales. Ahí está el nicho de los que son malquerientes o son derechangos o derefachos, como les quiera llamar, de la 4T. Qué interesante tema este de un autor de un libro que habla precisamente del tiempo que duró en llegar Andrés Manuel López Obrador al poder y establecer un nuevo régimen de gobierno, un cambio en este país. Esto no lo va a ver en medios convencionales, se lo aseguro. Esto lo va a ver aquí, en ACM Canal 54. Oiga, ¿ya se suscribió en este canal? ¿Se suscribió ya? Muchas gracias. Si no lo ha hecho, le invito. Y quiero agradecer a amigas y amigos que hacen aportaciones a través de Oxxo, Saldazo y de PayPal. A todos ustedes que están en la Unión Americana, muchas gracias. Y bueno, denle like al video. Vámonos a la información. Mire, los ex consejeros del INE, el INE ya es otro partido en contra de AMLO, acusan que AMLO no ve límites al ejercer el poder. Entré con eso porque este es el autor, Víctor Flores Villafañe, y aquí lo tengo para usted. Mire, escuche, que está muy interesante. Que no aparece en la elección de 2016 ni en la elección de 2012. Es decir, la aquiescencia de grupos empresariales, digamos, que están participando con él, ¿no? Aunque a veces de manera contradictoria y conflictiva. Lo que es interesante aquí es que este nuevo régimen del López Obrador sí desplaza, y eso es muy importante, desplaza a la facción, digamos, capitalista, neoliberal, extractivista y corrupta, ¿no? Ese es el digamos, el elemento central, y es la disputa y el conflicto más importante, y de lo cual se deriva en gran medida todo el núcleo de opositores a el gobierno de López Obrador, ¿no? Este grupo ampliamente identificado en el país, tanto en el gobierno como en empresas que se ligaban a través de contratos y a través de una serie de elementos de corrupción con los sucesivos gobiernos neoliberales que están operando en este país desde la década de los 80 del siglo pasado.
¿En qué consiste su proyecto económico? Mira, Guadalupe, el proyecto económico de López Obrador es un proyecto que yo creo que ha estado presente otra vez desde que ha formulado sus ideas sobre cómo desarrollar al país, ¿no? Yo creo que el fundamento conceptual en los programas económicos de López Obrador es el recuperar el papel del Estado como promotor del desarrollo. Yo esta categoría la he trabajado muchísimo en mis estudios sobre el desarrollo económico en los países del este de Asia, especialmente Japón, Corea y China, con altos crecimientos que usaron el Estado para promover industrializaciones muy intensivas, ¿no? Entonces yo creo que López Obrador, y si uno ve sobre todo el proyecto de Nación de 2018, previo a las elecciones de ese año, uno puede encontrar ahí la definición y el desarrollo de este concepto de el Estado, utilizar el Estado como promotor del desarrollo y usar algo muy interesante que anoto en mi texto, en mi obra, es que López Obrador se encuentra con un presupuesto que es el eje, o es uno de los ejes de su programa, sobre todo de revertir al Estado como un elemento clave para el desarrollo económico del país, sobre todo en los proyectos de carácter social, ¿no? Muy importante, de apoyo a los pobres y de becas y de vivienda, todo y el proyecto de recuperación de la energía, el proyecto de las nuevas grandes obras en el sureste del país, ¿no? Entonces aparece el Estado y el presupuesto como un elemento importante. Algo muy, muy interesante que me llamó la atención es que supuestamente el neoliberalismo dice que el Estado debe reducir su capacidad de la economía y dejar que el sector privado tome las áreas que el Estado ha desarrollado. Lo que es interesante es que en México esto no pasó, ¿no? El presupuesto que desarrollaron los gobiernos neoliberales siempre fue incrementándose, ¿no? De tal manera que López Obrador se encuentra con un presupuesto que es más o menos un poco arriba del 20% del PIB, mientras hubo otros países que sí aplicaron presupuestos más austeros en términos de la reducción del papel del Estado. Un caso sería Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Esto solo se explica, no me quisiera detener mucho ahí, está en la obra. Esto se explica solamente inflaron el presupuesto como un medio de corrupción, un medio muy grande, ¿no? Esto que ha pasado, el debate sobre los fideicomisos, ¿no? Más de 300 fideicomisos, ¿no? Con más de 500,000 millones de pesos. Entonces, esto revela que habían desarrollado, de alguna manera, se acabaron las empresas paraestatales. Hay que recordar que en los 80s, fundamentalmente, los 80s y principios de los 90s desaparecieron más de 1,000 empresas paraestatales y organismos desconcentrados en el país que tenían un presupuesto muy fuerte. Entonces era imaginable que ya no iba a haber ese presupuesto. Sin embargo, el presupuesto federal creció, ¿no? Y creció porque las empresas paraestatales seguramente eran fuente de fondos para toda la clase política y la clase empresarial. Y entonces el crecimiento del presupuesto, curiosamente, fue algo que desarrollaron los gobiernos neoliberales y que ahora López Obrador lo utiliza para revertirlo hacia todos los proyectos y programas sociales. Entonces es un elemento muy interesante. De una vez, la oposición actual a López Obrador, como la que tuvo antes, son oposiciones planeadas. Yo he estudiado historia político mexicano y no hay nada espontáneo contra López Obrador, ¿no? Realmente si ustedes se dan cuenta, prácticamente y el objetivo principal de estas oposiciones es, sobre todo ahora que es presidente del país, pues es mermar, es fastidiar, hostigar y tratar de manchar, ¿no? la legitimidad y
desde mi punto de vista, la enorme popularidad que tiene López Obrador. Entonces me parece a mí que si ustedes ven, hay casi un plan constante, ¿no? A un éxito de López Obrador viene sacan algún video o sacan promueven alguna expresión en un periódico extranjero o se unen los periódicos nacionales. Es decir, desde mi punto de vista, hay una oposición organizada, planeada, ¿no? Lo que pasa es que López Obrador pues, es un tipo que tiene una madurez, una capacidad impresionante y sobre todo algo que también menciono en el libro, ¿no? Hay que entender que la hegemonía política, uno de los componentes es el dominio ideológico, ¿no? Y quizá las mañaneras son ese vehículo, ese instrumento que utiliza López Obrador para debatir y para mantener y para subrayar los factores y elementos de su programa político, su programa económico. Y yo creo que el debate ideológico va a seguir siendo un elemento muy importante, ¿no? Así es que yo creo que López Obrador conoce muy bien, ¿no? Tiene un conocimiento pleno de estos grupos, entonces me parece a mí que tiene la enorme capacidad y los conoce muy bien. Ese es otro elemento muy importante. Yo creo que nadie en el país está mejor informado y tiene la capacidad de conocer a todos los grupos, a todos los personajes. Es impresionante cómo se refiere a los personajes y las ligas que tienen y que producen. Entonces él mismo, por eso decía que él mismo es un hombre poder, porque entre otras cosas tiene él mismo, a él no le dan la información, él mismo tiene toda la información adquirida en todos estos años, decenios de luchas políticas, ¿no? Y de conocimiento de todos los grupos políticos, tanto los que se lo opusieron como los que estuvieron con él y en algunos casos lo abandonaron o lo traicionaron. ¿Algo más que quisieras destacar de tu libro sobre AMLO? Sí, yo creo que terminaría diciendo que me ha impresionado mucho y en el libro está reflejado dos características de él que es difícil a veces encontrar en los políticos, por lo menos en México y yo creo que en muchas partes del mundo, que es un político eficaz, o sea, lo que se propone lo logra, ¿no? Para datos voy a señalar, por ejemplo, como político eficaz, cómo pudo neutralizar a Trump, ¿no? Bueno, es solamente un político con la eficacia de López Obrador lo pudo haber hecho, que fue fundamentalmente basado en no atacarlo, mantener un bajo perfil, porque Trump, como vemos hasta la fecha, es un hombre muy peligroso, con pleitos prácticamente con muchos líderes en todo el mundo, y Trump, él sí tenía la capacidad de haberle causado un grave daño a la imagen de López Obrador. López Obrador lo sabía, por eso es un político muy eficaz y lo pudo neutralizar. No me detengo en el libro, está incluso en una entrevista que le hicieron a él, le preguntaron cómo le hizo para dominar y bajarle el tono a Trump, y él lo explica en el libro. Está indicada la narrativa que el propio López Obrador señala al respecto. Entonces me parece a mí que es un político eficaz, ¿no? Digo, lo revela cómo alcanzó la presidencia después de tantos años de lucha. Y la otra que me llama mucho la atención y que lo señalaron en el libro es la eficacia administrativa, ¿no? O sea, realmente ha sido un hombre que trae los datos en la cabeza, ¿no? De los millones que se dedican para tal cosa, para otra cosa, o sea, tiene un manejo administrativo. Yo de alguna manera intuyo en el primer capítulo donde hablo de los datos biográficos, es que él nace en una familia de comerciantes, aunque él solo en una manera reconoció que su abuelo era comerciante, pero en realidad la madre y el padre tienen comercios en Tabasco, ¿no? En diferentes lugares. Y yo creo que eso lo marcó a él, porque eran pequeños comercios medianos de ropa y de víveres. Y yo creo que los papás, cuando cerraban la cortina, hacían cuentas, ¿no? Cerraban la cortina y hacían cuentas, cuánto ingresó, cuánto, y a quién se les debe, y hay que pagar. Y esto fueron, yo creo que fueron
rasgos, porque hay que recordar que en la infancia uno adquiere rasgos que después se nos revelan por los años posteriores, ¿no? Entonces, a mí me parece que este rasgo de sus padres, de pequeños comerciantes que vivían al día y que tenían que hacer ahorros, ¿no? Una austeridad para poder seguir progresando, creo que lo marcaron, ¿no? Entonces, es interesante, de lo mejorcito que presentó la Feria Internacional del Libro respecto al tema de la Cuarta Transformación. El bajo perfil, la eficacia para no ser arrollado por Donald Trump, es el mismo, y lo da a conocer el autor del libro de AMLO, La hegemonía en el poder. Es obvio que todo lo que aporta este escritor, Víctor Flores Villafañe, se ciñe a lo que hoy conocemos como la 4T. No es que diga algo que no sepamos, sino que lo explica con claridad en este libro. Se lo recomiendo ampliamente, lo voy a conseguir. Y obviamente para conocer la obra completa, cómo tiene la capacidad para trascender y para transigir de una manera en que no sea un pleito, sino una alianza de amistad comercial y política, en este caso con los presidentes de otros países. Amigas, amigos, están informados aquí en ACM Canal 54 con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.